sido una mentirosa compulsiva toda mi vida. Sí, y estoy segura de que muchos de ustedes aquí lo son también. Estoy bien es una de las mentiras más dichas a nivel mundial. Nos han enseñado desde edades muy tempranas a nivel social y cultural a reprimir nuestras emociones y a pretender como si nada nos afectara demasiado. Por ejemplo, cuando éramos pequeños nos caíamos y nos decían, no, levántese, 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 eso no es nada, no llore. O ya incluso más grandes, nos divorciamos, terminamos una relación y nos dicen, no, qué dicha que se quitó eso de encima. Eso ni le convenía, ¿verdad? Y nos mencionan las 1000 puertas que se abren o los 1000 peces en el mar. Y ya incluso en escenarios muchísimo más complejos, donde nos permitimos cuestionarnos, estoy cansada de mi carrera, estoy cansada de mi trabajo, estoy cansada de mi jefe, estoy cansada de mi vida. Y nos dicen, no, usted lo que debe estar es en la crisis de los 30, los 40, los 50. Ni piense en eso, no le dé pelota, ahorita se le pasa. Y así con muchos escenarios que estoy segura de que a todos aquí nos suenan muchísimo más que cotidianos. Y vamos a ver, no digo que tengamos como que necesariamente tachar estas frases clichés que nos dicen, no, vienen desde un buen lugar, vienen con una buena intención. Tampoco digo que nos tengamos que quedar atados a situaciones complejas de por vida. Pero lo que sí no está bien es que nos enseñen y nos obliguen a tragarnos nuestras emociones, y especialmente cuando nos sentimos mal. Hemos caído en un positivismo tóxico que nos está nublando lo humano. Y es que lo humano al final es justamente eso, es sentir, y es sentir lo bueno y sentir lo malo también. Estoy segura de que muchos de ustedes leyeron el título de esta charla y dijeron, está bien estar mal, ¿verdad? La primera vez nos suena como un trabalenguas, entonces tenemos que detenernos y decir, ¿cómo así? Está bien estar mal, ¿verdad? No es algo que tengamos instaurado para nada. De hecho, que todo lo contrario, nos han enseñado a nivel social a no expresarnos, a no sentirnos, a alejarnos incluso de esas emociones que se pueden sentir demasiado pesadas, ¿verdad? Por el contrario, a hacer lo que se debe, a sentir lo que se debe, en general a aceptar y a callar. Y justamente ese es el objetivo de esta charla, que aprendamos a ver las emociones reprimidas como toxinas. Toxinas que si no identificamos, que si no conectamos con, que si no aprendemos a canalizar, nos van a terminar envenenando. Y es que las toxinas, como todos sabemos, son sustancias que son creadas por plantas y animales que son tóxicas para el ser humano. Afortunadamente, nuestro cuerpo es capaz, a través de nuestros riñones, de procesarlas cuando llegan por medio de la sangre y expulsarlas a través de la orina, en un proceso 100% automático y natural que realiza nuestro cuerpo. Pues lo mismo pasa con las toxinas emocionales, ¿verdad? Se empiezan a acumular dentro de nosotros hasta que nos empiezan a envenenar poco a poco. El tema aquí es que aquí no tenemos hígado, no tenemos riñones, no tenemos ni siquiera un proceso establecido, para nada. Depende 100% y únicamente de nosotros encontrar cuál va a ser ese camino, cuál va a ser esa salida. Y tal vez para visualizarlo con un ejemplo que nos quede a todos todavía más claro, podemos visualizar el cauce de un río cuando empieza a bloquearse. Cuando el cauce de un río empieza a bloquearse, empieza a generar presión, hasta que va a buscar una salida. Y con las emociones reprimidas, nuevamente pasa lo mismo. Empiezan a generar presión dentro de nosotros hasta que van a buscar una salida. Y esta salida puede ser a través de afecciones que podríamos decir que son como menos complejas, ¿verdad? Como de repente tensiones musculares que todos hemos sentido. Pero es que también estas toxinas emocionales pueden empezar a buscar una salida muchísimo más compleja a través de ansiedad, depresión, o incluso a través de enfermedades que ni siquiera imaginamos y ni siquiera relacionamos con. Según el Center to Advanced Trauma de la Universidad de California, la mayoría
de las enfermedades prevenibles están directamente relacionadas con traumas no abordados. Incluso 8 de las 10 principales causas de muerte están relacionadas a traumas no abordados, como dentro de las que podemos encontrar cáncer, diabetes, enfermedades renales, pulmonares, cardíacas, incluso suicidio. Y todavía más impactante es que se menciona que cuando el trauma que subyace a estas enfermedades no es trabajado, ¿verdad? No es abordado, la prevención, pero incluso el tratamiento de estas enfermedades llega a ser completamente muchísimo menos efectivo, incluso no efectivo en lo absoluto. Y es que a veces visualizamos o pensamos o comprendemos el término trauma como algo demasiado dramático, así como una guerra, como un abuso, como muerte. Y no necesariamente. Trauma puede ser cualquier cosa que a usted le haya alterado su sistema nervioso más de la cuenta. Por ejemplo, si yo voy en este momento y empiezo a pellizcarlos a cada uno de ustedes, todos van a reaccionar de una forma completamente distinta. Y de una forma distinta, ¿por qué? Debido también a esas toxinas emocionales que tantas tienen o no tienen acumuladas, ¿verdad? Entonces puede ser que alguien me devuelva el pellizco, puede ser que alguien se haga como que sin nada, puede ser que alguien se levante de una forma súper agresiva. Y es que si bien nuestras emociones surgen de estructuras cerebrales como la amígdala y el hipocampo, que son estructuras cerebrales con las que todos contamos, estas estructuras se encargan de leer esa información sensorial, ¿verdad?, que viene a nosotros y desencadenar nuestras emociones. Todos contamos con estas estructuras, pero si vamos a un punto muchísimo más profundo, nuestras emociones se componen de otra serie de factores como justamente entorno social, como las experiencias que hemos o no hemos vivido, incluso de nuestra biología y hasta de nuestra interpretación personal. Es por eso que entrar en contacto con nuestras emociones, con lo que sentimos, es tan importante, porque al final es entrar en contacto con nuestra historia y al final es entrar en contacto con nosotros y conocernos. Y es que cuando nos alejamos de nuestras emociones y cuando nos volvemos adictos a esta evitación experiencial, o como lo llamo yo, cuando nos volvemos o nos transformamos en mentirosos compulsivos, nos alejamos justamente de aprender de nuestras emociones. Nuestras emociones nos enseñan qué nos motiva, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y entonces, al entrar en esta habitación experiencial, claro que vamos a tener una satisfacción temporal, pero no va a ser nada más que engañarnos, y engañarnos por un ratito, y alejarnos una vez más de la información tan valiosa que tienen nuestras emociones más profundas, porque es información acerca de cómo nos relacionamos, cómo estamos en un entorno, acerca de nuestra experiencia de vida en general. Y siguiendo con esto de que las emociones nos invitan a descubrir cosas mucho más profundas, un ejemplo que escuché hace poco en una entrevista del doctor Gabor Mate. El doctor Gabor Mate es un médico canadiense que se especializó en estudiar el impacto de la niñez en la adultez de las personas. Mencionaba en una de sus entrevistas que regresaba a su país, llegó al aeropuerto y su esposa había quedado de recogerlo. Pues la llama, nada que llega, le contesta y le dice: se me fue por completo que te tenía que ir a recoger, ya salgo para allá, me retrasé. Y entonces él menciona en esta entrevista que cortó el teléfono fúrico, pero no cortó el teléfono fúrico porque ella se haya retrasado, sino porque se activa una herida de su niñez. El doctor Mate menciona en esta entrevista que su madre lo tuvo que entregar de niño a apenas 11 meses en medio de un escenario muy complejo de guerra y ocupación nazi a otra familia para salvarle la vida. Y lo logró, le salvó la vida. Ella desafortunadamente muere. Pero es que un niño de 11 meses entiende lo que siente, y lo que siente es eso, abandono, punto. Entonces, cuando su esposa se retrasa, se le olvida ir por él al aeropuerto, se detona esta herida de su niñez. Y estamos hablando de una persona que se dedica a esto
¿verdad? Y además de que muy probablemente tiene esta herida de su niñez recontra identificada y la ha trabajado millones de veces en millones de terapias. Ahora imagínense cuántos de nosotros andamos por la vida reaccionando de forma incorrecta debido a esa cantidad de toxinas emocionales que tenemos acumuladas. Según la doctora Susan O'Sullivan, en su libro Todo está en su cabeza, 1 de cada 3 personas acude a su médico de cabecera con sintomatologías que no tienen necesariamente ninguna explicación médica o científica, pero se considera que tienen directamente una causa emocional. Y es que justamente, con el ejemplo del doctor Mate, lo que estábamos viendo, cuando empezamos a acumular toxinas emocionales, esas toxinas emocionales se van transformando en conductas inapropiadas que con el tiempo se empiezan a transformar en patrones, y patrones, lastimosamente, y la mayor parte del tiempo, no saludables. Y estos patrones, con el tiempo, nos traen acá a afecciones mayormente físicas y mentales también. Y es que, como lo menciona la doctora Susan O'Sullivan, sí, todo está en nuestra cabeza. Ahí es donde surgen nuestras emociones. También es aquí donde entendemos y aprendemos cómo gestionarlas. Pero es que también es en nuestra cabeza donde entendemos que nuestras emociones no pueden seguir rigiendo nuestra vida. Porque al final no se trata de lo que sentimos, sino que se trata de lo que hacemos con lo que sentimos. Y es que gestionar nuestras emociones es todo lo contrario a reprimirlas, a callarlas, a esconderlas. No, es todo lo contrario a eso, es enfrentarlas, es abrirles paso para que sean procesadas. Y ese es el reto más difícil, justamente, porque es romper con ese ciclo, cultural que nos ha enseñado durante años a tragarnos lo que sentimos, a callarnos. Y es definitivamente momento como de tomar acción, como de cambiar y preguntarnos, ¿vamos a esperar a que nuestro cuerpo nos empiece a hablar a través de sintomatologías muchísimo más complicadas y difíciles de tratar? ¿O vamos a detenernos realmente, pausarnos y escuchar qué es lo que nuestro cuerpo, qué es lo que nuestras emociones tienen para decirnos, qué es lo que tenemos que empezar a cambiar y transformar? Desde luego que no es un proceso fácil, ni muchísimo menos un proceso automático, pero es que es un proceso 100% necesario para vivir una vida plena, una vida de autoconocimiento, de transformación constante. Así que si hay algo que les molesta, si hay algo que sienten que no ha sido expresado, que hay algo que los carga demasiado, que los ha acompañado durante muchos años en su vida, definitivamente no es saludable reprimirlo. Y como les mencionaba, ojalá que esta charla sea el momento de tomar acción. Y para tomar acción, como punto número 1, escuchémonos. Escucharse es el primer paso de cualquier proceso de sanación emocional. Vivimos en un mundo que nos bombardea y nos bombardea y nos bombardea con un montón de información constantemente. Entonces hagamos una pausa y escuchémonos sin juzgarnos. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Como punto número 2, rompamos ciclos y paradigmas. Y romper ciclos y paradigmas es justamente cuestionarse estas cosas. ¿Por qué no nos permiten o no nos han permitido ser vulnerables? Porque no está bien estar mal. No, expongamos nuestros sentimientos, expongamos nuestras incomodidades. Como punto número 3, seamos fieles a nosotros mismos. Y ser fieles a nosotros mismos significa justamente eso, conectar con lo que sentimos, conectar con lo que pensamos, darle paso y poner los límites que necesitemos poner para darle paso a que sean nuestras emociones respetadas y validadas. A veces esto puede representar procesos complicados como alejarnos de ciertos entornos o de ciertas personas, pero es necesario para darle paso a nuestros deseos y a esa persona que realmente queremos ser. Como punto número 4, pidamos ayuda. Y es que hay como algo súper erróneo aquí de que pedir ayuda es un símbolo de vulnerabilidad. Todo lo contrario, pedir ayuda es un símbolo de valentía. Nadie, ninguno de nosotros acá está listo para enfrentar sus emociones más profundas solo, para nada. A veces hablar con un terapeuta, con un amigo, con un familiar, nos va a abrir completamente esa perspectiva
de cómo estamos viendo nuestras emociones y cómo deberíamos de empezar a gestionarlas. Y como punto número 5, que nada limite su expresión. Ningún trauma, ninguna emoción es más o menos pequeñito, ¿no? Si hay algo que está afectando su bienestar, que está impactando su día a día, merece ser expresado y merece ser escuchado y merece ser expresado a través de la forma que usted lo necesite. Así que si hay algo que quisiera que todos hagan en este momento, es que se apropien de esta frase, que se apropien de la frase de que está bien estar mal y que signifique esto como una puerta para finalmente entrar a ese nuevo mundo de cambio, en donde usted escucha sus emociones, en donde usted se conecta con sus emociones, en donde usted no permite que sus emociones anden ahí tomando las riendas de su vida. Y quisiera que pongan como muchísima atención a las siguientes preguntas. ¿Qué emociones han arrastrado ustedes por miedo o por costumbre? ¿Qué emociones lideran sus comportamientos? ¿Cuántas veces quizás ha dicho usted, estoy bien y no está bien? ¿Cuándo fue la última vez que no expresó algo que le molestaba? ¿Y qué le impide a usted asumir esas emociones? Y las respuestas a esas preguntas se las dejo de tarea. Porque sí, está bien estar mal, pero es aún y todavía más importante y más poderoso identificar lo malo para sacarlo y para abrirnos a todas esas cosas buenas que tiene la vida para nosotros.